Cristian, Diego mismo dice que es el candidato a gobernador. No. Pero mucha información de acá a las 23:30 con sectores, con rubros, con economía, con política. Kevin Grunbaum, muy bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Estábamos hablando de lo que viene en materia de elección. ¿La elección comenzó ya en redes sociales? Bueno, sí, la elección comenzó en redes sociales y justamente lo que nosotros vemos es un gobierno que desde hace unos más o menos 5 meses está tratando de cambiar el eje de la conversación, de retomar el control de la agenda, algo que no logra hacer primero con el caso Adorni, en donde estuvo 4 meses luchando contra eso, luego viene el Mundial y una vez terminado el Mundial, esta semana se intentó recuperar la agenda para poder tomar el control de cada elección, las elecciones, pero no lo logra hacer y lo que nosotros empezamos a ver es un gobierno que, vos mismo lo decías antes, ¿no? Se empieza cada vez más a encerrar en sí mismo, es decir, empieza a decir yo este camino que vengo trazando no lo voy a cambiar y me empiezo a encerrar cada vez en mí mismo y empiezo a generar conversaciones solamente propias. Tenemos sectores, como siempre, que representan rubros que son protagonistas. Recién te contaba cuánto genera construcción, 9% según los datos de Colatina respecto del empleo, pero también tiene una incidencia muy fuerte en el crecimiento del PBI, que es lo que genera la economía en un plazo de un año. Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara Argentina de Construcción y también una de las caras del recambio de la construcción. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la ves? A ver, nuestro sector estancado. Nosotros tuvimos una caída del 25% entre mediados del 23 y mediados del 24, perdimos 120.000 puestos de trabajo. Mediados del 24 a la fecha, ya 2 años estancados en ese nivel, no seguimos cayendo, no crecemos. Mi pronóstico para los próximos meses es que la actividad no va a variar. ¿Cuántos puestos de trabajo mueve la construcción? Bueno, a ver, en el año 23, 500.000, perdimos 120.000, así que estaremos en 380, ese es aproximadamente el valor, la cantidad actual de empleo formal, digo siempre, ¿no? La construcción tiene también un sector importante de empleo informal, y no tenemos estadística de eso nosotros, pero debemos tener en el orden de 380.000 empleos directos, cada empleo directo genera un empleo indirecto, ¿no? Así que potencialmente hablando hay 380.000 más empleos indirectos en este Después vamos a hablar de cómo sigue el sector, cuáles son los planes, cómo viene el tema también de las licitaciones de los caminos, pero tenemos como economista de esta mesa a Claudio Caprarulo, que es director de analítica. Claudio trabaja con Ricardo Delgado. ¿Y cómo estás viendo vos la matriz económica, Claudio? Bueno, José, me parece que los distintos indicadores que venimos viendo, por ejemplo, se conoció también la semana pasada el dato de nuevamente caída del empleo privado registrado en el mes de mayo respecto a abril, 9.000 puestos de trabajo, muestra que este modelo, como vos señalabas también previamente, ¿no? La economía crece, sin embargo, no logra resolver problemas relacionados directamente con el poder adquisitivo de la familia, ¿no? Se sigue destruyendo puestos de trabajo, principalmente en el sector privado formal, y al mismo tiempo el salario no se recupera. Y eso te va generando distintos síntomas en la economía. Se discute mucho estos días también la morosidad, que sigue creciendo, afecta a 1 de cada 3 deudores, ¿no? Esta morosidad tardía, o sea, hace más de 90 días que no logra estabilizar y empezar a regularizar su situación crediticia. Y del otro lado no vemos tampoco del gobierno, como vos señalabas, nuevas medidas que nos permitan a nosotros proyectar hacia adelante que va a haber un cambio respecto a eso. Ricardo Diaba es presidente de CAME. ¿CAME representa qué? CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, representa el sector pequeño, mediano y microempresario. Literalmente, de Jujuy a Tierra del Fuego, 1.500 federaciones, asociaciones y cámaras de comercio, servicio, economías regionales y el sector PYME de industria también. ¿Cómo está hoy el sector PYME? Muy complicado, tal vez así lo marcan los números, un 2.7 negativo en los primeros meses del año con referencia a los mismos meses del año anterior. Hemos marcado este último mes un 3.8 negativo, hoy para el Día del Niño fue un 2.5, o sea, la baja del consumo es el tema preocupante de nuestro sector. Pero ahí se armó un debate bastante fuerte respecto de la metodología. A mí me parece importante lo de las metodologías, que son las mismas que tomamos de referencia durante los últimos años de todos los sectores, cuando van bien, cuando van mal, y uno quisiera siempre que den bien, pero cuando van mal también las mostramos. ¿La metodología quedó obsoleta, como dice, por ejemplo, el titular de Mercado Libre? Bueno, mirá, creo que tanto debo decir que es cierto que el crecimiento de la venta
virtual electrónica, lo venimos viendo, pero de todas maneras, bien decía vos, la Cámara de Comercio Electrónico marca un 18%, que es el volumen total. En los supermercados el 3-4% es lo que hace en venta electrónica. Alimento y bebida llega a un 6%. En nuestras unidades físicas relevadas, no más del 10% significa la venta de ese sector. Por lo cual digo, no tiene nada que ver una cuestión con otra. La baja del consumo no la suple la subida que tiene la venta electrónica. ¿Cuánto empleo generan? 1.200.000 empleados de comercio es lo que había registrado. ¿Está habiendo recortes, suspensiones? Bueno, nosotros representamos los pymes y las pymes tiene como su objetivo de vida, de negocio, es su pequeño local o lo que tiene y lo mantiene hasta el último momento. Pero vemos que ese goteo donde ya no alcanzan para sostener su local, si está en el centro pasa al macro, del macro a la periferia y a veces al garage o desaparece. Pero trata de subsistir hasta el último momento, pero es un hecho de la realidad. Bueno, ahí hay un dato, la pyme como tal es la entidad de cuando vos levantás la persiana y abrís y son 3, 4, 5, 6 con un proyecto positivo. De nuevo, vos ves en este programa hace mucho tiempo y te traemos sectores muy exitosos, sectores que no les va bien, pero hay que mostrar toda la realidad, porque eso es parte de nuestra misión. De nada sirve si no te contamos que sectores altamente empleables y que generan muchos puestos de trabajo, hoy están viviendo esta realidad. La otra cuestión de agenda tiene que ver con la morosidad. ¿Qué está pasando con la morosidad? Esto decía el ministro de Economía. Este traspaso de no moroso a moroso es un proceso que tarda entre 6 y 12 meses. Entonces, si bien hoy ya está sucediendo que las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente está pagando, no necesariamente, aviso, lo van a ver en una baja inmediata, pero sí definitivamente con el correr del tiempo eso va a ir bajando. Y nosotros también hemos dado muchas facilidades desde el Banco Nación. No hay que confundir la empatía con las políticas públicas. O sea, nosotros, como digo, hemos sido empáticos desde el día -1, porque, como digo, nos hemos visto venir este tema. Si nosotros usamos tu plata para compensar a un banco, bueno, entonces es plata que no podemos usar para aumentarle el sueldo a las Fuerzas Armadas o a los universitarios o lo que sea. Bueno, la morosidad, y ahí le vamos a tocar un poco el grafo, es un debate, Alfredo, ¿por qué? Sí, mira, te digo, porque impacta cada vez más familias. El dato, lo que decía el ministro Caputo, que ya esta es una prueba de lo caliente, lo candente que está el tema, decíamos, él refiriéndose, incluso en esa misma conferencia reconoció que había tasas abusivas. Lo que está pasando es por distintos factores, básicamente, suba de tasas, que el gobierno le empezó a aplicar el año pasado, ¿te acordás?, para contener el dólar. Segundo, que el salario no le está ganando a la inflación. Y tercero, puede haber, como dice el gobierno, cierto error de cálculo de muchas familias que con el chip del anterior modelo económico te endeudabas porque la cuota se licuaba, se terminaron endeudando, tomando créditos mayores que no podían hacer el pago de la cuota mensual. ¿Qué está pasando hoy? Tenés, ya llegado a 2 dígitos la morosidad, la familia que entraron en más de 90 días que deben a una cuota. Es un número preocupante y, como decía el ministro Caputo, que el más optimista dice, bueno, ya no está creciendo más, esperemos a ver si empieza a bajar. Todavía no está pasando. La tasa más es más alta, trepa casi al 16% los préstamos personales, que muchas veces son los que tenés más a mano, el que te ofrece el banco sin explicar para qué lo vas a utilizar. Y el dato general, lo que es el dato que más preocupa al gobierno, que más allá de lo que dice Caputo, que es un tema entre privados, le están en la mira porque saben que tiene un impacto electoral, que se multiplicó por 4 la cantidad de personas que entraron en morosidad en un año. No se ve una solución en el corto plazo. El dato más positivo es que las tasas se están calmando, con lo cual va a ser más positivo. Esperemos cómo evolucione. Gracias, Alfred. Bueno, ¿cuál es la realidad? Gustavo, vos hace mucho tiempo también te dedicás al mundo de los negocios, de las empresas. ¿Qué estás viendo de cara a lo que viene, no del sector puntual, sino vos crees que va a ser una campaña, una elección donde van a ir unos con un modelo contra otro? ¿Cómo lo estás viendo? No, yo creo que va a ir el gobierno
salvo que haya un cambio muy importante, me parece que el gobierno va a insistir con la macro, lo vienen diciendo permanentemente tanto el presidente como el ministro de Economía. Yo arreglo la macro, de la micro no me encargo. Me parece que hay ciertas políticas activas, que no significa regalar dinero ni plan platita, pero hay ciertas políticas activas que, por otro lado, hay muchos economistas que lo están señalando, que deberían tratar de ocuparse de la micro, ¿no? Y creo que los sectores que no les está yendo bien, que son básicamente comercio, industria y construcción, tienen muchas posibilidades de rápidamente reanimarse con ciertas políticas activas que, bueno, los economistas deberán determinar cuáles son, porque me parece que de la micro hay que prestarle atención. Creo que con el ordenamiento macro solamente, como se dice reiteradamente, condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Y me parece que el aspecto central de la micro hay que prestarle mucha atención. Claudio, es un tema recurrente, ¿no? Para quienes peinamos canas, yo recuerdo en la época del gobierno de Macri, que se hizo un esfuerzo muy grande, podíamos cuestionar shock o gradualismo, toda esa historia que ya prescribió, pero las tarifas arrancaron con costos que no tenían nada que ver con el mundo, la gente hizo un esfuerzo, surgieron frases y después no hubo continuidad como para persistir en los cambios. Hay que dar una luz respecto a esa microeconomía. ¿Es suficiente con ordenar la macro? Sí, a ver, algo importante, ¿no? Cuando hablamos de la macro, siempre los economistas, cuando la analizamos, también consideramos la tasa de empleo y lo que pasa en el mercado laboral. Digo, es una de las variables claves. Si discutimos, por ejemplo, la política monetaria de los Estados Unidos, una de las cuestiones que mira la Fed es lo que pasa con la tasa de desempleo. No lo quiero traer a la discusión del Banco Central de Argentina, pero lo que quiero decir es, parte de la macro es pensar en el empleo. En segundo lugar, los problemas que podríamos pensarlos como de la micro, o al menos sectoriales, también generan problemas en la macro en cuanto, por ejemplo, a la recaudación. Recordemos que el comercio, por ejemplo, y la industria son los principales contribuyentes a la recaudación nacional. Entonces, la caída de esos sectores también se plasma, por ejemplo, lo que estamos viendo es en una caída casi consecutiva de más de 9 meses de la recaudación del Tesoro Nacional, lo cual empieza a poner límites al objetivo, uno de los principales objetivos del gobierno, que era sostener y, por el contrario, seguir incrementando el superávit que logró mostrar hasta ahora. Que contextualicemos, por ejemplo, en junio tuvimos en el acumulado de los primeros 6 meses superávit primario, se sostiene, pero quedó por debajo, por ejemplo, de la meta que había con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, disociar la micro de la macro me parece que no es una buena idea, porque no solo que están, lógicamente, constantemente son vasos comunicantes, sino porque estos sectores que no arrancan te terminan complicando las principales banderas del gobierno. Bueno, ahí, Kevin, ¿cuánto se habla de todo este tema en redes sociales? ¿Cuánto se habla de economía por sobre política, vos como analista? Bueno, es interesante lo que planteas, porque justamente mientras yo los escuchaba, lo que pensaba era, frente a este problema, ¿no? Que desde el principio de la charla empezamos a entender que hay un problema con la economía, que hay un problema de que la economía o que la macro, como hablamos, no impacta en la micro. Vos mismo hablabas, ¿no? La pyme que abre la persiana tal vez no siente los cambios en la economía. Mientras tanto, ¿qué plantea el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las agendas que plantea el gobierno para poder llegar a la gente? Y ahí me parece que hay otra señal clara de un problema que está teniendo el gobierno y que va a tener un problema de cara a las elecciones, es si no logra conectar lo que habla el gobierno con lo que realmente le está sucediendo a la gente. Porque es decir, frente a un problema en donde vemos que el desempleo empieza a crecer y empieza a crecer como preocupación, en donde la gente empieza a expresar que tiene dificultades serias para llegar a fin de mes, bueno, el gobierno presenta, por ejemplo, en el Congreso una ley de en realidad era de protección a la propiedad privada, que termina dándose una conversación muchísimo más grande, una conversación verdaderamente masiva sobre la extranjerización de tierras postmundial. Frente a eso, el presidente empieza a hablar sobre todo de la ola azul en América Latina de los gobiernos libertarios y se pelea con el presidente de Brasil. Es decir, lo que nosotros vemos es una desconexión entre lo que el gobierno plantea y lo que evidentemente o que efectivamente le está pasando a la gente. Esa desconexión me parece que va a ser, de cara a lo que vos planteás a la elección, un problema para el gobierno. Veamos este informe que tiene que ver con lo de extranjerización de tierras. Dicen los analistas políticos, lo dicen también concretamente todos los especialistas, pero no, mejor no, vamos al móvil, que allí lo tenemos a Rama Fornataro. Rama, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá estamos en una avenida Corrientes muy pero muy nutrida, muy concurrida hoy por el Día del Niño.
seguramente por el fin de semana largo también. Muchos del interior del país seguramente han venido aquí a disfrutar de la noche porteña, que hoy está bastante bien. Feliz día, amigo. Mirá, acá vemos la familia que viene tomando helado. Capo, feliz día. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Este es el regalo del Día del Niño? Y sí, no hay plata. Bueno, justo le iba a preguntar eso. ¿Salieron a darse un gustito, a compartir algo? Sí, por supuesto. A pasar un rato agradable y a conocer Guerrín. Ahí está. ¿Ustedes de dónde son? ¿De acá De Loma de Zamora. de Loma de Zamora? Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Está para este tipo de...? Sí, sí, se puede, una salida tranquila. Una salida Tranquilo. midiendo el gasto, todo, pero de a poquito. Sí, por supuesto, como está todo el mundo, me parece. Esa me parece que es la realidad general. Bueno, muchas gracias, buenas noches y a disfrutar. Chicos, feliz día, o terminan lindo. Bueno, después también tenemos muchas parejas. A ver, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, perdón. Ah, bueno, no, estos son extranjeros. Aparte tenés la cámara de Coldplay de acá. La cámara de Universidad Coldplay. La Tenés Plata, que cuidar tiene mucho eso, complicada. Rama, ahora, ¿eh? Sí, claro, mirá, Mirá, las parejas no se huye. esquivan. Yo no sé por qué será. Sí. Yo no sé por qué las parejas no huyen. A ver, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. ¿De dónde sos? De Venezuela. De Venezuela, viniste, estás viviendo acá, viniste de visita. Estoy aquí viviendo acá. Bueno, ¿qué tal la tarde, la noche? Muy linda, me encanta Corrientes. Perfecto. ¿Ustedes están trabajando ya acá? Sí, sí. ¿Vos no? Bueno, ¿y cómo está la economía? ¿Cómo lo ven ustedes los precios respecto quizás de Venezuela? Van a hace rato que no están allá. Bueno, sinceramente, creo que es injusto comparar. Venezuela está en una situación bastante complicada, pero yo me siento bien y estoy mejor de lo que estaba allá. Perfecto. ¿Y vos estás de vacaciones acá? Sí, o sea, estoy visitando a mi hermana y, o sea, yo literalmente acabo de llegar hace 3 días de Venezuela y sí, es un cambio muy drástico a cómo está la situación allá, en general los precios de la vida, cómo el gobierno, bueno, en general las personas buscan que las personas que viven en el país sí prosperen y no que sea básicamente que estés jodido, pues, o sea, no tengas forma de movilizarte en la calle de una manera correcta. O sea, eso es lo que pasa en Venezuela, como una dictadura, un régimen. Sí. Más allá de que haya caído Maduro, Delcy Rodríguez ha sido como un cambio de figuras y nada más. En realidad está peor que cuando estaba Maduro. Porque al no estar, es como, por así decirlo, una forma como de, no venganza, pero que buscan que la vaina sea más jodida, pues, o sea, el tema de la luz es muy arrecho, las cosas como básicas que si agua, transporte, es complicado, pues. Mirá, bueno, ojalá que acá pueda entonces vivir dignamente, acá en Argentina por lo menos un rato. Muchas gracias, de verdad. Bueno, de nada, amigo, muchas gracias. Bueno, a veces nos olvidamos, ¿no? De la situación de Venezuela, de la caída de Maduro, del régimen de Delcy Rodríguez, bueno, el terremoto también y estos golpes de realidad que sin dudas, José, nos sacuden. A ver, por acá, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿De dónde son? De Chile. De Chile, han venido aquí a vacacionar. Sí. ¿Qué les parece Argentina? ¿Cómo la están tratando? Bien, súper bien. De Chile. Hoy se encontraba acá. ¿Los precios, señora, cómo los encontró? ¿Ha ido a comer una pizza, ha ido a comer asado? Yo no lo encuentro tan caro. Mira. Similar a Santiago. Sí. En un momento Argentina estaba un poco más cara en dólares, pero ustedes lo ven, digamos, en precio igual que Santiago de Chile. Sí, lo considero parecido. Hemos recorrido, sí. ¿Qué fueron a comer? A ver, cuéntenme. Pizza, andábamos comiendo ahora, ¿cierto? Fuimos al mercado de San Telmo y eso, llegamos hoy día, así que estamos... ¿Cuánto tiempo se quedan? Hasta el viernes. Sí. Eso de Argentina y Chile, esa pica, no existe, ¿no? Nos llevamos bien, somos hermanos latinoamericanos. Obvio, sí. Bueno, disfruten Argentina, gracias, A ver, acá había alguien de Brasil. Vos querés salir en la tele, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde sos? De acá, de Buenos Aires, él es de Miami. Vos sos de Miami, amigo, ¿todo bien? Todo bien, me gusta Argentina mucho. Ok. ¿Cómo se conocieron? Cuéntenme. Where we meet. Where or how? Whatever you want. We met in a tango class. Okay, here in Argentina or in Miami? Here. Okay, do you want to dance tango? Later, Do you like? Oh, love it, love it. Okay, so how can you arrive to the tango, to our music, our culture? I was traveling around South America looking for a place to move. Sí. And I stayed first in Colombia Sí. for 2 years. And then I came here to renew my visa. Okay. Estuvo 2 años en Colombia, Okay. volvió para renovar su ahí está. visa. Sí, estuvo 2 años en Colombia, Sí. volvió para renovar su visa, and then you find the tango. Yeah, and now I've been here a year. So I love it here. So it's been es un año que conoció el tango. It's been a year that you met tango. You found the tango,
And the love, my friend. Yeah, and the city. I love the city. Love and the city. What do you like the most? Tango or love? Love. Yes. Un argentino Ok, por bueno, exporte vos sos la explícito, afortunada. Rama. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana, bueno, entonces acá están, no sé, what about the prices here in Argentina, the difference between, I don't know, Colombia, Tiene en castellano y le United States. Sure. So Colombia is half Pregunta por los of what it precios. is here. But Colombia is muy peligroso. Very dangerous. Dangerous about security, but about the prices, about the cost. Half of what it is. Have here. to. Yeah, half. So the It's a rent, little bit, we are a little bit expensive, somos un poco más caros. this is twice what Colombia is. El doble de Colombia. El doble de living caro in que Argentina. Colombia. Yeah. It's twice. Twice the cost of Colombia here in Buenos Aires. But Miami, it's an expensive city, right? Yes, but Miami is Miami es más cara. not regular United States. Miami no es is a Estados very Unidos en lo regular. special part Es muy of the especial, United sobre States. todo But compared to the United States, de la pandemia, este tema Buenos de- Aires is almost there. I would say 80% Okay. or 90% of what it costs to live in the United States. Okay, well, thank you very much. Very nice to meet you. And enjoy Argentina, ¿eh? Bueno, más o menos. Ahí, y José, Bien, del, Rama, ¿eh? de José del Ríos Program. Thank you very much, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Bueno. Me gustó a ver, el amor amigo, en feliz día, inglés, amigo. tu traducción, todo. bien? Bien. ¿Querés mandarle un saludo a quién? Sí, a mi mamá, A tu, ¿Cómo se llama tu mamá? Romina. Romina, mandale un saludo a Romina. Te quiero más. Escuchame, ¿qué onda las batallas de Aura? Quiero ¿Vos más. sos el que Ay, conocés qué la genio. batalla de Aura o no? Sí. Sí, lo vi en YouTube. A ver, ¿te animás a hacer una batalla de Aura o no? No, Muchas me da vergüenza. Bueno, amigo, feliz día, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, a ver, vamos a seguir con la gente. muy crack, ¿eh? Mira, ahí estaban todos mirando para acá. ¿Sí? Sí, nada, un fenómeno. Aparte, Y a la espalda ahí ahora se- es se tema cruzan de cuando- conversación. Hoy estuvimos hablando en la mesa de la familia. El tema de las batallas de Aura es un tema. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Todo bien. Para mí era Cuénteme, Aura, estaba- están aquí paseando, turisteando. Turisteando. ¿Son de acá de Buenos Aires? De Chile. Ah, de Chile. Mira, son los segundos chilenos que nos cruzamos. Sí, sí, sí. ¿Que había algún descuento para ir a Argentina? Nada, no había después. No había nada. Está medio caro Argentina. Justo le iba a preguntar, el tema de salir a comer alguna pizza o un asado, ¿está caro Argentina? Está caro, está caro. Ayer estuvimos en Puerto Madero y nos encontramos caro. Bueno, fueron igualmente a un lugar caro, Sí, esa es la sí. verdad. Sí, sí, sí. Pero... Pero... Fuimos a San Telmo y igual era Fuimos a caro. la Feria San Telmo, sí. Ah, bueno, sí, es verdad. ¿Y ustedes de qué parte de Chile son? Cagua. De Rancagua. Eso es al lado de Santiago. A una Bueno, hora. ¿cuántos días se quedan acá? 7 días. 7 días. Bueno, disfruten Argentina, Buenos Aires, alguna otra provincia, o se van a quedar acá en Buenos Aires. Solo acá en Buenos Aires. Buenos Aires ahí los vamos movilizando para todos lados. Mañana Bueno. vamos a La Boca. Caminito, ahí vamos a ir a recorrer. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Chicos de Buenos Aires. Como tiene que ser, gracias, ¿eh? Igual para ti. Nos vemos. A ver, acá, mira. Oh, la niña, salude. ¿Cómo le va? Buenas noches, feliz día. Qué divina. Quería una muñeca y una bebé. ¿Pero eso Una te lo muñeca y regalaron? una ¿Una muñeca bebé. te regalaron? ¿Ya está mangueando desde chica? Sí, ya empezó ya. Pero no había... ¿De dónde son? De Rosario, ¿De Rosario? ¿De acá por el fin de largo? el fin de largo, sí. Bueno, hincha de Central o de Newell. No, de Ñuble, pero la abuela de Central. La abuela de Central. Ustedes son de Central, Newell. ¿Cómo anda eso en la familia? ¿Bien, mal, más o menos? No, en los días de partido mal. En los días de partidos guerra. Bueno, igual ahora, bueno, ¿ganó Central o no? Le estaba ganando a Barracas, Newell ganó contra Riestra. Ah, vamos, bien, entonces. Bueno, querida, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? Mi abuela y mi papá. Bueno, feliz día. Sí, porque eso que la vida de Claro, aparte, ¿vos mirás La Nación Más o no? Samira de Nina. Claro, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Rama. Chao, Rama, gracias. escuchá. De Rosario. Vamos a seguir Nos acá hemos un poco con la encontrado mesa, todos, después, sí. después volvemos. Me gusta porque hoy tenés una avenida Corrientes que explota de gente de distintos países. Es cierto lo que te dice nuestros vecinos chilenos, porque antes les era muy barato Argentina, hoy no. Digo, es parte también de lo que vivimos, y la situación inversa se da cuando viajamos hoy a Chile o a Brasil o demás, que se encuentran bastante más accesible de lo que solía ser para nosotros, ¿no?
Totalmente. De hecho, incluso yo me acuerdo en el gobierno de Alberto Fernández que teníamos muchísimos más extranjeros y era por la cuestión del tipo de cambio. Después eso no sé si se corrigió, pero por lo menos con el gobierno de Milei todos decían que al principio los extranjeros les era bastante costoso el tipo de cambio. Ahora digamos que se acomodó un poco, pero para algunos sí suele ser todavía un poco caro. Ahora enseguida volvemos contigo, Rama. Y también vamos a seguir con esta mesa de actualidad económica, política, las idas y vueltas, los anuncios. Tenemos con Alfredo lo que viene